más viejo de todos, yo soy el más joven. Por favor, arranque usted, Bolito, con el presidente y asambleísta Lucio Gutiérrez. Gracias, Eduardo. ¿Cómo está, coronel? Qué gusto verlo. Buenos Coronel, días, ¿cómo está usted, coronel? estimados amigos de Radio I-99, muy bien, Chus. igualmente como ustedes, con mucha expectativa, con mucha esperanza, ojalá las cosas mejoren para todos los ecuatorianos, ojalá pues el presidente Daniel Noboa haya tomado la mejor decisión al unirse a esta mayoría, a esta eh, aplanadora, arrasadora, como la están llamando, porque se reparten absolutamente todo en la Asamblea Nacional. Ojalá sea para bien, ojalá sea para que cambie la historia lacerante, dolorosa, de incertidumbre que tenemos todos los ecuatorianos. Muy buenos días. Bien, entrevistamos previamente a Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y en este caso el movimiento que usted preside, coronel, formará parte también de este movimiento porque usted también, al igual que los miembros de Construye, en este momento se convierte en el contrapeso de estos tres movimientos y hay un partido de por medio, quienes están o van de la mano junto al presidente electo y que en breves horas será ya el mandatario oficial del Ecuador. En este sentido, coronel, ¿ustedes están conformando un bloque de oposición o ya está conformado? Nosotros, bueno, tenemos un bloque, si cabe el término de oposición constructiva, un bloque que pretende ser un puente entre lo bueno y lo posible, que puede convertirse en una pared para que no se traspase hacia lo malo, que puede ser un arma eficaz para fiscalizar, y esa sería una forma de ayudarle al presidente de la República, fiscalizar a los ministros para obligarles a trabajar. Por ejemplo, decirle al ministro de Salud que nos explique por qué las medicinas en el Ecuador cuestan el doble de lo que valen en Colombia. ¿Hay algún pacto con las farmacéuticas? ¿Hay algún negociado que nos deja de mala herencia el presidente saliente Guillermo Lazo? ¿Qué es lo que ocurre? Decirle desde ya al ministro de Energía y Minas que presente un plan de contingencia para evitar que el próximo año, que nuevamente habrá estiaje, tengamos estos apagones que tanto daño le hacen a la economía ecuatoriana. Decirle al ministro de Energía y Minas, bueno, ¿qué pasó con la producción de petróleos? Yo dejé en 550,000 la producción diaria de petróleo, en una proyección de elevarla a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Hicimos un plan binacional con Colombia y arrancamos de 350 a 370,000 barriles. Llegamos a 550,000, los colombianos continuaron, ya han sobrepasado el millón de barriles diarios de petróleo y en el Ecuador estamos en 400,000. En lugar de subir o por lo menos mantener la producción diaria de petróleo que dejó Lucio Gutiérrez, estamos en 400,000 barriles. Se han perdido sobre los 100,000 millones de dólares ecuatorianos, una cifra colosal. Entonces creo que la fiscalización es la mejor forma de ayudar a que tenga éxito el presidente Daniel Noboa. Y decía una pared para evitar, por ejemplo, que se evite, disculpen la redundancia, la posesión del nuevo Contralor de la República, porque ya se ve pues que están pidiendo acciones de protección, que ya están buscando, como se dice en el argot popular, la quinta pata al gato, para evitar que el Contralor comience a trabajar. Por ejemplo, si es que no se hace nada para evitar las ilegalidades que está cometiendo el presidente del Consejo de la Judicatura al prorrogar de manera inconstitucional a jueces que manejan temas sensibles de corrupción del correísmo. Ahí estaremos nosotros para convertirnos en esa pared y que todas estas decisiones que apuntan en la dirección de la impunidad puedan tener éxito en nuestro país. Continúa el ingeniero Jaime Velázquez. El micrófono, Jaime, por favor, el micrófono. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Jaime, está sin micrófono. No se te escucha, Jaime. No se te escucha. No se escucha, Jaime. Por Dios, Jaime. No, ok, vamos acá, entonces Sí. Ramiro. Lucio, ¿cómo le va? Qué gusto.
Solo bien y a veces muy bien cuando estoy en INO 29. Un gusto bueno. Oiga, saludarle, mi estimado Ramiro. me dejó parado el otro día más que novio feo en el altar usted, ¿ah? Bueno, eso ya está. La próxima que estemos en Guayaquil, lo primero que haremos será comunicarnos para conversar y retomar nuestro proyecto del siguiente libro. Ese es el compromiso. Usted Para está este año medio- 2024. Está Dios medio mediante. medio vago en eso de escribir usted, no puede ser. Oiga, Lucio, y le pido disculpas a la audiencia, pero tenemos una buena amistad con el coronel y expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Cómo va el tema de la conformación de esa bancada que usted estaba haciendo el carpintero para juntar ese quinto bloque dentro de la Asamblea? ¿Cómo va? Bueno, hemos formado varias bancadas fugaces. La primera, que la llamábamos de ética política, tuvimos 15 firmantes de posibles 19 que manifestaron su intención de sumarse a esta bancada, pero el gobierno nacional, que tiene mucho que ofrecer, se llevó a 3 asambleístas, a los de Suma, y nos dejaron con 12 asambleístas, es decir, se terminó esa bancada. Luego, pues, reconstituimos una bancada, igualmente llegamos a 15 asambleístas, pero los social cristianos se llevaron a 2 asambleístas de Sociedad Patriótica. Qué raro que los social cristianos se lleven algo, ¿no? Qué sorpresa, así es. Al uno le ofrecieron y le dieron la presidencia de la Comisión de Biodiversidad, y al otro parece que le han ofrecido alguna cosa que ya pues saldrá a la luz, y nuevamente nos hemos quedado pues sin bancada. Estamos actualmente 12 guerreros que vamos a seguir luchando en beneficio del país. Vamos a ver si en estos próximos días la Asamblea, entiendo que se reinstala a partir de este próximo día martes, a ver si podemos armar una bancada, pero en todo caso lo que sí no van a impedir es que fiscalicemos y legislemos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, vamos a presentar posiblemente este día martes enmiendas a la Constitución de la República. Queremos enmendar el artículo 72, que actualmente dice: la privación de la libertad no será la regla general. Nosotros vamos a proponer enmendar y aumentar la frase: excepto en los casos de narcotráfico, violación, sicariato, femicidio, asesinato y peculado, en donde la privación de libertad será obligatoria. Con esto pues ya no les vamos a dejar espacio a que los jueces negocien con dinero la posibilidad de no dictar prisión preventiva para narcotraficantes, para delincuentes de asesinatos y peculado, etcétera. También vamos a presentar una reforma que puede ser un poquito polémica, a unos les gusta, otros han dicho que no. Es el artículo 161, actualmente dice: el servicio cívico-militar es voluntario. Nosotros vamos a proponer la enmienda: el servicio cívico-militar es obligatorio. La idea es evitar que las bandas delincuenciales se aprovechen de la situación de que los jóvenes no pueden entrar a la universidad, no tienen trabajo, y entonces les reclutan como gatilleros, les reclutan para que formen parte de estas bandas criminales. También vamos a proponer una enmienda al artículo 400. Pero ahí le hago un alto, Lucio, pero ahí lo van a reclutar después de que las Fuerzas Armadas los hayan preparado como a manejar un arma. Entonces, la calentura no está en la sábana. Hay que buscar otra forma de consolidar el tiempo ocupado de estos muchachos, que no es solo hacer la premilitar, es que tengan trabajo, que sean el sustento para sus familias. Y esta premilitar también tiene un costo para la administración pública, ¿no? Sí, es un proyecto completo en el que no solamente van a las Fuerzas Armadas a fortalecer sus valores éticos, morales, cívicos, patrióticos, sino también a aprender oficios productivos, agroindustria, carpintería, cerrajería, aprendan funciones de bomberos, de paramédicos, etcétera, de tal manera que cuando salgan nuevamente a la sociedad sean gente productiva, sean gente beneficiosa, no sean gente pues que vayan a sembrar el terror, como lamentablemente hoy está sucediendo en nuestro país. Y también les decía, presentar una enmienda al artículo 416, que actualmente permite la ciudadanía universal, el uso y el abuso de la ciudadanía universal. Vamos a hacer la enmienda para que diga: el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Esto implica
pedirles papeles, pedirles el pasado judicial a los extranjeros, especialmente a aquellos sospechosos, para saber a qué vienen al Ecuador, qué van a hacer. ¿Van a invertir? Bienvenidos. ¿Van a trabajar? Por supuesto, bienvenidos. Pero si tienen antecedentes penales, si pertenecen a carteles de la droga, a bandas criminales, obviamente que no vamos a permitir el ingreso de esos extranjeros a nuestro país. Y también dentro de la ley que se realicen, exigir que se realicen permanentes patrullajes para que extranjero delincuente detectado sea inmediatamente repatriado a su país de origen. Esto ya lo hicimos en nuestro gobierno. En nuestro gobierno implementamos el requisito del pasado judicial a todos los extranjeros que por tierra ingresaban al Ecuador. ¿Por qué lo hicimos? Porque al norte teníamos la amenaza de la narcoguerrilla de las FARC, al sur la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso. Y a pesar que en los acuerdos de Cartagena y en los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones está, y el Ecuador ha firmado esos acuerdos, de que con cédula hay la libre movilidad por nuestros países bolivarianos. Sin embargo, pues son decisiones soberanas que uno tiene que tomarlas justamente para evitar que se atente contra la seguridad ciudadana. Y me reclamaba el presidente Uribe de Colombia, me reclamaba el presidente Toledo de Perú, pero yo les decía, pónganse en los zapatos de los ecuatorianos. Tenemos dos amenazas letales en nuestras fronteras y no podía actuar yo con la irresponsabilidad de dejar pues el paso libre a los turistas que visitaban el Ecuador. Lucio, Lamentablemente. Lucio, celebro mucho que esté preocupado de estas cosas, pero hay cosas mucho más inmediatas. Ya, antes de que se me olvide, le voy a sugerir un nombre para su bancada, los demás. ¿Ya? Entonces así nadie le va a cambiar el nombre. Ustedes son los demás y con eso hacen el número que van a tener que hacer. Me parece muy bueno, muy acertado. Es práctico. Y viene la otra cosa. Sí. A ver, hay algo que tenemos urgente. El presidente hoy día el presidente que se posesiona, el presidente Daniel Noboa, va a decretar estado de excepción y va a mandar 2 decretos con el carácter económico y urgente. Eso es lo urgente. Lo que usted está poniendo también es urgente, pero no es lo inmediato. ¿Cómo va a proceder el bloque de los demás que usted lidera? Bueno, vamos a analizar esos proyectos de emergencia porque hemos visto que con el presidente Guillermo Lasso no han servido absolutamente para nada. En las narices de las Fuerzas Armadas, vigente el estado de excepción, seguían matando. Entonces hay que tomar estas medidas colaterales. Hay que implementar, eso es cuestión de también firmar un decreto, hay que implementar el requisito del pasado judicial para limitar el ingreso de extranjeros al Ecuador. Acá le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, en una tierra de nadie. Acá ingresa cualquier persona, cualquier miembro de cartel de la droga, de bandas delincuenciales, nadie les pregunta a qué vienen, se instalan en el Ecuador y siembran el terror. Eso no puede ser. Entonces, paralelamente al decreto de excepción, hay que implementar el requisito del pasado judicial, hay que ordenar a Fuerzas Armadas que realicen patrullajes permanentes al mismo tiempo, ojalá en todas las ciudades o por lo menos en las ciudades en donde se alcance al mismo tiempo, porque se hacen patrullajes en Guayaquil, los ladrones, los criminales se van a Machala, hacen patrullajes en Machala, regresan a Guayaquil y así sucesivamente. Hay que coger sectores para que los delincuentes no se fuguen a las otras ciudades. De esa manera les vamos a ir neutralizando. Hay que controlar las cárceles. Esto es inaudito, es impresentable lo que hizo Guillermo Lasso. ¿Cómo no va a poder controlar las cárceles? Cuando viajamos en avión y si nos olvidamos una pequeña moneda en el pantalón, suena el filtro de seguridad y uno tiene que sacarse la monedita para pasar por el filtro de seguridad. Un fusil es mucho más grande que una moneda. Esto es injustificable que hayan entrado tanto arsenal a las cárceles del país. Aquí hay la complicidad de Guillermo Lasso, porque es él el que nombra a los funcionarios que deben controlar las cárceles. ¿Cómo puede ser posible que desde la cárcel llaman a los miembros de sus bandas para que asalten, para que siembren el terror en el Ecuador? Es muy simple y barato colocar inhibidores de llamadas de telefonía celular y de esa manera estamos controlando que desde las cárceles no sigan sembrando el terror en el Ecuador. Y bueno, ya el resto es un poquito más demorado. Por ejemplo, hay que firmar un nuevo convenio como el que firmó el Ecuador con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta, usando tecnología, se pueda combatir en igualdad de condiciones y ojalá en superioridad de condiciones a los carteles de la droga. Hoy se puede firmar convenios e instalar en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Ecuador. Esto puede durar a lo mejor 30 días,
pero son medidas que se las debe implementar mientras se hacen reformas a la Constitución, mientras se hacen reformas a las leyes. Por ejemplo, nosotros proponemos también para la discusión darle mayor fundamento legal a los militares y policías, prácticamente inmunidad en el combate contra la delincuencia, para que puedan actuar con contundencia contra los delincuentes y que luego no tengan retaliaciones ni políticas ni jurídicas. Y le aumentamos y autodefensa de la ciudadanía. Eso también es polémico. Unos dicen sí está bien, otros dicen no, pero habrá que discutirlo. ¿En qué consiste? En darle a los ciudadanos la misma capacidad de inmunidad en la lucha contra los delincuentes. Si un delincuente me ataca, un delincuente atenta contra mi vida, yo que estoy autorizado a usar un arma, me defiendo, liquido al delincuente y nadie tiene que decirme absolutamente nada porque actué en legítima defensa, defendiendo mi vida, defendiendo la vida de mi familia, defendiendo mi patrimonio. Esta es una ley que hay que discutirla, pero me parece a mí necesaria en esta coyuntura, en esta situación de inseguridad total. Y luego otra que también hay que discutirla, porque es la que genera la delincuencia en el Ecuador, que es sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se roben los fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado, y entonces se someterán a la actual legislación penal, pero también cadena perpetua a esos jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, especialmente a los de cuello blanco, hasta que devuelvan el dinero que recibieron de manera ilegal y luego pues se someterán a la actual legislación penal. También cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, Oiga, de tal manera que no puedan negociar con el juez para salir Gutiérrez, como Rasquiña, condenado a 35 años de cárcel por matar a... lo escucho, lo he escuchado varias veces. Buenos días, gusto de saludarlo. ¿Y qué haría usted con la tabla famosa para la posesión de droga? Eliminarla. Justamente ayer estaba con la comunidad canábica conversando, porque yo también he lanzado otra ley polémica, algunos están a favor, otros están en contra, pero ha llegado el momento de discutir la posibilidad de una ley que regule el uso adulto del cannabis. ¿Con qué finalidad? Justamente de combatir a los carteles de la droga que hoy se benefician con cifras billonarias por este narcotráfico, en este caso con la marihuana. También para preservar la salud del consumidor. Como es una actividad clandestina, nadie sabe qué fertilizantes le ponen, a lo mejor son cosas tóxicas, dicen que le ponen gasolina, dicen que le ponen una serie de sustancias químicas para no ser detectados por los perros especialmente, pero eso le afecta terriblemente porque es un tóxico a la salud del que consume. El momento que el Estado entra a regular, tendrá que ser un producto de calidad que no le haga más daño al que consume. De esta manera también vamos a evitar los abusos contra los derechos humanos, abusos infantiles, abusos laborales, abusos sexuales que existen en toda actividad clandestina. Vamos a generar empleo porque habrá pues tiendas capacitadas, especialistas en que puedan vender los productos del cannabis. Se van a generar recursos para el Estado. Escuchaba que parece que para el año 2025 calculan en los Estados Unidos que en los estados, que creo que son como 30 de los Estados Unidos, en donde hay la regularización del uso adulto del cannabis, esto va a generar como 45.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares más que el presupuesto actual del Estado ecuatoriano. Y ese dinero se lo puede reinvertir en beneficio de los consumidores, para rehabilitar a aquellos que han caído en las garras criminales de las drogas. Y también el objetivo es que los jóvenes migren de drogas dañinas como la droga H, como el opio, como la cocaína, migren a una droga más blanda como es el cannabis. Entonces, eliminamos la tabla de consumo de drogas que ha causado estragos terribles en los jóvenes ecuatorianos y pasamos, pues, y les damos una alternativa. No dañes tu organismo con una droga terriblemente dañina, letal, y te ofrecemos una alternativa de una actividad, de una droga que es mucho más blanda, que posiblemente pues no te va a llevar a que seas un adicto, y se le puede controlar y puede ser motivo pues de seguir con la discusión para mejorar esta ley. Probablemente
presidente Gutiérrez, usted no probablemente, de ley, usted es en esa asamblea de largo el que más experiencia tiene. Si bien no ha sido legislador, ha sido militar, ha sido presidente, estuvo en la cárcel injustamente, ha hecho libros, o sea, tiene una... Yo le voy a hacer una pregunta que lo voy a sacar de todo lo que usted ha comentado, cuáles son sus planes. Y quiero que me dé una respuesta corta, porque se la hacía a Ramiro y se la hago a la comunidad, para ver si nos ubicamos en el tiempo y en el espacio en esto. El que ganó la elección es el presidente Noboa. El presidente Noboa nunca pensó que iba a ganar porque estaba penúltimo en la elección y ganó. O sea, tonto no es el presidente Noboa. Pero como un presidente que gana las elecciones, luego le entrega a los que perdieron y al grupo que está al lado, porque mire, solamente hablamos dejando la asamblea. Ramiro sostiene que es por la gobernabilidad y porque necesita, por el costo-beneficio. Pero por otro lado, ¿no le parece que ese incentivo, cuando uno gana, votar o regalarle al que perdió? Puede el presidente de la República haber estado actuando de buena fe, pero no necesariamente las otras personas también actúan de buena fe. Voy a ponerme de abogado del diablo. Tranquilamente esta mayoría le puede decir, a ver, te aprobamos tu proyecto urgente económico si tú nos apruebas la amnistía para Ricardo Patillo, si tú nos apruebas lo que está haciendo el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ahí se le viene abajo no solamente este acuerdo, sino el país, porque el país no va a soportar una nueva traición. El país en la segunda vuelta electoral no votó necesariamente por Daniel Noboa. Votamos, apoyamos a Daniel Noboa por un sentimiento anticorreísta, porque queremos que se acabe la impunidad en el Ecuador, porque no queremos más ladrones de cuello blanco que se paseen por el mundo en jets privados gastándose, despilfarrando el dinero de los ecuatorianos mientras aquí se mueren de hambre, porque no queremos aliados de los carteles de la droga, de la delincuencia internacional, que hicieron una constitución a favor de los delincuentes, una constitución a favor de los carteles de la droga. Ese pueblo que quería un cambio votó por Daniel Noboa y Daniel Noboa le dio la espalda a ese pueblo. Le hemos dicho públicamente a Daniel Noboa, aquí hay 51 votos del correísmo, pero acá usted tiene 86 votos tranquilamente para transformar el país. En 5 meses podríamos tener un Ecuador diferente, un Ecuador convertido en un centro financiero internacional, permitiendo que venga la banca extranjera y en competencia con la banca ecuatoriana, bajar las tasas de interés a niveles internacionales, convertir el Ecuador en un centro tecnológico internacional que permita que las empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, Tesla, vengan al Ecuador, inviertan y los jóvenes tengan una alternativa. Esa misma propuesta que yo he lanzado de cadena perpetua para los corruptos. La gente honrada que somos la inmensa mayoría no tenemos de qué preocuparnos, pero si no tomamos decisiones radicales, el Ecuador nunca va a cambiar y esa posibilidad histórica posiblemente se puede estar perdiendo el presidente de la República. Ojalá esto no ocurra, ojalá la decisión por la gobernabilidad haya sido la acertada, ojalá no sea una decisión que nos lleve a la impunidad, ojalá el costo-beneficio sea favorable para el presidente de la República, ojalá. Todos queremos que el presidente tenga éxito y nuestro compromiso, a pesar de que el propio presidente, a través de sus asambleístas, destruyó las bancadas que nosotros hemos estado formando, sin embargo, pues viramos la página, somos patriotas y queremos lo mejor para el presidente Noboa y vamos a apoyar todos los proyectos de ley que envíe el presidente Noboa que sean a favor del pueblo ecuatoriano. No apoyaremos, por ejemplo, esas leyes de remisión de intereses, esas leyes que envió Rafael Correa, que aprobó Lenín Moreno, que ha hecho Guillermo Lazo, que condonan deudas a los más ricos del país, a los grandes empresarios, a los más millonarios, a los banqueros, inclusive a empresarios extranjeros, mientras al pueblo, a la clase media le clavan impuestos. Leyes de esa naturaleza, si es que envían, por supuesto que nosotros nos vamos a apoyar y las vamos a denunciar. Y desde ya pedimos el apoyo de todos ustedes para, con nombre y apellido, decir quiénes son los que se oponen, por ejemplo, a la cadena perpetua, quiénes son los que están a favor
de estas leyes de remisión de intereses, porque tenemos que cambiar al Ecuador. Ya basta del continuismo, ya basta de que unos cuantos vivos se beneficien del trabajo, del dolor, de las lágrimas de la mayoría de ecuatorianos. Necesitamos un cambio y el cambio se hace con honradez, el cambio se hace con patriotismo, el cambio se hace con trabajo y con leyes adecuadas que pongan orden en nuestro país. Jaime Velázquez sigue con el expresidente Lucio Gutiérrez, por favor. Gracias, mi querido Eduardo. Disculpen, la verdad es que tuve un problemita con la máquina, pero estamos aquí. Coronel, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. Lo he escuchado con mucha atención en algunas de sus intervenciones y lo que quisiera es que cortamente nos diga, básicamente, más allá de que entre los nuevos ministros, acabó de decirme que le va a pedir cuentas al ministro de Salud de cómo, por qué es que las medicinas están más caras acá en el Ecuador. Pero si recién entran, ¿cómo le va a preguntar eso? O sea, le pregunto eso a usted, ¿no? O sea, es una persona que recién se va a posesionar y ya le están dando palo. Bueno, es que la situación del país es tan grave que todos tenemos que trabajar desde el primer día. Yo ya tengo varias propuestas de enmiendas a la Constitución para presentarlos desde el primer día que la Asamblea comience a trabajar. Ya voy con varias propuestas de reformas a la ley que presentaré en las siguientes semanas. Tenemos poquísimo tiempo y hay que obligarles a los ministros a que trabajen. No puede estar en fiestas celebrando, soy ministro, no señor ministro, desde el primer día usted tiene que ponerse a trabajar y lo que tiene que hacer es investigar a ver qué pasó al subsecretario, a los miembros permanentes que están con contrato en el Ministerio de Salud, qué es lo que pasa. Y le digo esto porque cuando yo era presidente era al revés. Los colombianos y los peruanos venían a comprar al Ecuador. Aquí todo era más barato, incluidas las medicinas. ¿Por qué ahora es al revés? ¿Por qué las medicinas que están afectando al bolsillo de los ecuatorianos cuestan tanto, son más caras y cuestan el doble? Hay algunas medicinas que cuestan el triple y no me han contado. Yo mismo he ido ante las denuncias que me han presentado, he ido a Ipiales a comprar medicinas y definitivamente valen el doble y en algunos casos del triple de lo que cuestan en el Ecuador. Esto es Oye, coronel, inadmisible. ¿no será porque estamos dolarizados? No, porque también estaban dolarizados cuando yo era presidente y No. estábamos en una situación todavía más crítica porque recién habíamos adoptado la dolarización y estábamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad económica, para fortalecer la dolarización, como nosotros la hicimos en nuestro gobierno. El tema es la corrupción, el tema es el despilfarro, el tema es el descontrol, el tema es que se gastan millones de dólares en consultorías, en asesorías, que por ejemplo cuando yo asumí la presidencia eliminé, prohibido asesorías, prohibido consultorías, bajé los gastos administrativos hasta en un 30% Coronel, en los ministerios. coronel, con todo el respeto, yo me acuerdo cuando usted fue presidente y efectivamente eso es una cuestión de la historia que ya pasó. Veamos la situación actual. Usted ahora es asambleísta. Usted va a proponer cierto tipo de proyectos de ley que tienen que pasar a una comisión y que para que pase al pleno y se vote, tiene que en esa comisión realmente darle, digamos, la aprobación. ¿Cómo va a hacer usted, al no tener pues justamente ninguna bancada, ni mayor respaldo, para que la comisión donde usted pretenda poner su proyecto sea aprobado y sea tratado por el Pleno? Pregunto. A ver, en esta próxima semana vamos a hacer el primer intento, vamos a presentar reformas a la ley, por ejemplo, enmiendas a la Constitución. El artículo 77 de la Constitución dice, la privación de la libertad no será la regla general. Nosotros vamos a proponer la enmienda de que se añadan las siguientes frases, excepto en los casos de narcotráfico, violación, sicariato, femicidio, asesinato y peculado, en donde la privación de libertad será obligatoria. Vamos a ver qué dicen las otras bancadas y nosotros convocaremos a una rueda de prensa y a través de los medios de comunicación patriotas que sí existen en el Ecuador, denunciaremos qué asambleístas, qué partido político, qué bancada política se oponen a estos cambios que van en beneficio de todos los ecuatorianos, van en contra de los corruptos, de los sinvergüenzas, de los delincuentes. También vamos a presentar el proyecto de ley para regular el artículo 416 que permite la ciudadanía universal. Esta también es una enmienda a la Constitución en donde colocaremos el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Con esto lo que estamos diciendo es que, señores, no pueden entrar acá al Ecuador libremente.
personas con antecedentes penales, personas sospechosas. Tenemos que pedirles papeles, señor Uceda, que viene. Si va a invertir, bienvenido, le damos todas las facilidades, todo el apoyo. Pero si tiene antecedentes penales, si viene con un récord policial de delincuente, obviamente que no le podemos permitir que ingrese libremente al Ecuador. Y repito, pues, esperamos porque que sean apoyados por las otras bancadas, porque no son proyectos de beneficio para la sociedad patriótica, para Lucio Gutiérrez o para un determinado sector. Son proyectos de beneficio para todos los ecuatorianos que estamos hartos de que vengan al Ecuador extranjeros a sembrar el terror en nuestro país. A ver si nosotros vamos al Perú nomás. Miren cómo le están votando del Perú. Están actuando en defensa del pueblo peruano. ¿Por qué aquí en el Ecuador no podemos seguir ese buen ejemplo? Hay extranjeros que son bienvenidos, que les abrimos los brazos, que habrá que darles todo el apoyo a los que vienen a invertir, a los que vienen a hacer turismo, a los que vienen a conocer las bellezas que tenemos en el Ecuador, por supuesto, pero a los que nos vienen a hacer daño no les podemos permitir que sean en nuestro país. En su propuesta de movilidad me habla entonces que le vamos a pedir a los extranjeros el récord policial, digamos. Esa es la propuesta. Sí, eso yo lo hacía cuando fui presidente. Implementé el requisito del pasado judicial. Obviamente se oponía el presidente Uribe de Colombia, pedía al presidente Toledo que levante ese requisito, que se respeten los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones. Coronel, y el tema de deportar a los malcriados, a los delincuentes extranjeros que violan la ley en el Ecuador, que aparentemente es porque efectivamente no se puede poner en la frontera o deportarlos, porque existe una ley o un convenio internacional que no permite hacer eso. ¿Qué van a hacer con respecto a ese problema tan grave que es aquellos que violan la ley en el Ecuador y no los pueden deportar, como está haciendo Perú, como está haciendo Colombia, como están haciendo otros países? Bueno, eso es voluntad política. Igualmente, permítame hacer comparativos para decir que sí se puede hacer cuando hay voluntad política. En mi gobierno dimos la orden de hacer permanentes patrullajes por sectores al mismo tiempo. Si hacíamos en Guayaquil, había que hacer en Puerto Viejo, al mismo tiempo había que hacer en Manta, había que hacer en Machala, había que hacer en Milagro, en Durán, para que los delincuentes no se vayan a las ciudades cercanas. Y delincuentes extranjeros capturados eran deportados. Uno de los más famosos, no sé si ustedes recuerdan, fue Simón Trinidad, miembro del secretariado de las FARC, uno de los 7 comandantes de las FARC. Lo deportamos. Más allá de que protesta los derechos humanos. Usted dice que es por voluntad política, nada más. Es voluntad política. Creo que existen impedimentos legales. No estoy seguro, mi querido coronel. Quisiera que por favor lo revise. Como usted es asambleísta y quiere proponer eso, por favor revíselo, porque efectivamente eso es una medida que deben hacerse ya. Es decir, que aquellos delincuentes que están en el Ecuador, que violen la ley, sean deportados. Eso tiene que estar en alguna ley para que les permita ejecutar eso en el gobierno, si no, no lo pueden hacer. Aparentemente eso es el problema. Y le agradezco muchísimo por haber resuelto todas mis dudas, mi querido coronel. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Gracias. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias a usted, Jaime. Y de alguna manera, con esto de regular, entonces ahí vamos a colocar todos esas inquietudes. Yo también agradezco muchísimo porque le vamos a poner más atención a este tema, pero fundamentalmente es voluntad política. Si el presidente quiere limpiar de delincuentes extranjeros del Ecuador, lo tiene que hacer, porque eso justamente es un acto de soberanía nacional, y los otros países lo entienden, y los organismos internacionales, cuando hay una causa justa, lo entienden y lo apoyan. Yo de alguna manera violé la firma del Acuerdo de Cartagena, del Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, que dice que con cédula se puede transitar por los países bolivarianos. Yo dije, un momentito, tengo la amenaza de las FARC al norte, la amenaza del Sendero Luminoso al sur. Señores, de aquí implementamos el pasado judicial. Me ingresan, pero gente limpia, gente que viene a hacer cosas positivas en el Ecuador, no a causarnos problemas. Qué bueno debe haber sido el coronel Gutiérrez para un examen oral. No se debe haber quedado en ninguno. Caramba. Oiga, ayer leía una anécdota, y con esto cierro la entrevista, que usted pasa a engrosar el selecto grupo de los expresidentes que van a la Asamblea Nacional. Déjeme ver si mi memoria no me falla. Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, León Febres Cordero, y usted.
Sí, y parece que también Sixto Durán, el presidente Sixto Durán. Sixto Durán. Pero fue primero. Eso es lo que iba a decir. Sí, fue primero. Sixto Durán, después de presidente, no. Fue primero. Él fue como... Antes. Porque si no, también tendríamos que ponerlo a Rodrigo Borja y no es el caso. Claro, primero fue el legislador, después fue presidente. Claro. Así es. Entonces son 4 nomás. El grupo de los 4 es el de los expresidentes y el de los demás es el de su bancada. Lucio, muchas gracias. Que tenga Oiga, un buen día. Coronel, un gran abrazo. Gusto de saludarlo. Muchas gracias. Ya pongas el Siempre termo para que no lo dejen fuera de la posesión. Un abrazo Muchísimas grande. gracias. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga al Ecuador. Amén. Muy buenos días. Gracias. Amén. Siempre a la orden. Las menciones publicitarias. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decir